Es un camino de origen religioso, pero también un auténtico desafío. Una ruta que a lo largo de los siglos han recorrido miles de personas. Algunos llegaron buscando el perdón de los pecados, un milagro o una revelación religiosa. Otros tan solo un ejercicio de superación personal. Es el Camino de Santiago. Un viaje que durante más de 1000 años han afrontado personas de todo tipo. Desde peregrinos anónimos hasta personajes históricos como los Reyes Católicos o San Francisco de Asís. Todos ellos son parte de lo que hoy es la Ruta Jacobea, uno de los recorridos más sorprendentes del mundo con una historia fascinante. Xacobeo 2010, la historia del Camino de Santiago. Miles de señalizaciones, cientos de albergues, personas capaces de soportar la lluvia o la tempestad, el calor y el sufrimiento para alcanzar un mismo destino, Santiago. Declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993, el Camino de Santiago es una ruta que atrae a personas de los 5 continentes. Yo soy de Tasmania, en Australia. Soy de Corea del Sur, de Seúl. Yo soy de Turín, soy italiano. Vivimos en Quito y empecé el camino en Roncesvalles. El Camino de Santiago es un lugar de contrastes que atraviesa paisajes áridos y boscosos, ciudades y pueblos, monumentos históricos y enclaves naturales de singular belleza. Una aventura que en el pasado tenía que ver únicamente con la fe, pero que hoy se inicia por motivos diversos. En México somos católicos, te mueve lo de la religión, pero yo creo que es algo más. Es la aventura, es el encontrarte contigo, es pensar. Es como una reafirmación o un replanteo de algunas cosas que tal vez uno debe como redireccionar, no sé, pero ayuda para todo. Estuve enfermo el año pasado, así que he venido para revitalizar mi cuerpo, mi espíritu y mi mente. Porque es un desafío y es una forma de alejarse de la vida cotidiana, una manera de estar en contacto con uno mismo y con la naturaleza. Espiritual. Yo soy cristiano católico. Está tan lejos de Australia, tiene tanta historia, es tan diferente que por eso hemos venido. Así es el Camino de Santiago a día de hoy. Sin embargo, esta ruta quizás no hubiera existido nunca de no ser por un hecho ocurrido en la Edad Media. Aunque muchos defienden que en la antigüedad ya existía una ruta hacia Finisterre, que celtas y romanos seguían para descubrir el lugar donde moría el sol, el origen del camino propiamente dicho hay que ubicarlo en el siglo IX. En el lugar donde hoy se levanta la catedral, en torno al año 830, el obispo de Iria Flavia, Teodomiro, identificó la tumba del apóstol Santiago después de que un eremita contemplara allí una serie de fenómenos lumínicos. Aquello inmediatamente se puso en comunicación, en conocimiento del rey del momento en Asturias, que era Alfonso II el Casto, y ya se edifica entonces el primer templo que albergaba el sepulcro. Aquel descubrimiento tendría un gran impacto en el mundo cristiano y daría origen a una importante ruta de peregrinación nacional e internacional. Al principio se trataba de un culto local, de un culto pues limitado al ambiente del Reino de Asturias, es decir, Asturias, Galicia, Cantabria, norte de Portugal, pero a partir del siglo X tenemos testimonios documentales de la presencia de peregrinos extranjeros. En el siglo XII se redactó la primera gran guía de peregrinación que describía pormenorizadamente el camino francés, el Códice Calixtino. Además, se terminaron la Catedral de Santiago y el Pórtico de la Gloria, obras cumbre del románico europeo. Protegido por reyes y abanderado por los monjes benedictinos, las peregrinaciones a la tumba del apóstol vivían por entonces un auge espectacular. Entre los siglos XI y XIII se alcanzó, sin duda ninguna, el apogeo de la peregrinación. Es perfectamente creíble que anduvieran por encima de los 150.000 peregrinos anuales haciendo el Camino de Santiago. Otro de los grandes momentos del camino se produjo, según muchos expertos, en 1126, cuando el Papa Calixto II declaró el primer Año Santo. Un acontecimiento que se repetiría desde entonces cada vez que el 25 de julio, Día de Santiago, coincidiese en domingo. Los peregrinos que alcanzaban la tumba del apóstol y cumplían una serie de rituales como la confesión, obtenían la indulgencia plenaria. Que suponía
la remisión de las penas debidas por los pecados cometidos, en este caso incluso de los pecados reservados, de los pecados supuestamente más graves. Sin embargo, a partir del siglo XVI, la ruta jacobea entró en una profunda decadencia debido al auge del protestantismo. A esto se sumaba la amenaza del pirata Drake de atacar Santiago, lo que hizo que a finales del siglo XVI las reliquias del apóstol se escondieran en un lugar secreto. Un hecho que terminaría de devaluar las peregrinaciones. Las reliquias permanecieron ocultas casi 300 años. Solo en 1879, unas excavaciones en el subsuelo de la catedral dieron con 3 tumbas que el Papa León XIII certificó como las de Santiago y sus discípulos. El interés por el camino regresaba, aunque lo hacía de forma escasa. Para que la ruta jacobea volviera a alcanzar su apogeo pasado, habría que esperar a 1980. Desde entonces hasta hoy, el número de peregrinos no ha hecho más que crecer y actualmente son miles las personas que recorren la llamada calle mayor de Europa tratando de lograr la Compostela. Un certificado que se obtiene acreditando que se han hecho al menos 100 kilómetros a pie o 200 a caballo o en bicicleta. Religioso o cultural, espiritual o deportivo, el Camino de Santiago sigue siendo un gran reto que cada año afrontan miles de personas. Una ruta que une a pueblos y que, casi 12 siglos después de su origen, vive uno de sus momentos históricos de mayor esplendor.